Buenos días a todos. Breast and Ovarian Cancer Encounters. Como ustedes lo han visto durante el módulo de mama y el módulo, de cáncer de mama y el módulo de ética en enfermedades oncológicas, se han convertido en enfermedades claves por su índice proliferativo y no tanto a veces por su sobrevida, sino que, por ejemplo, cáncer de ovario es el que mayor incidencia por paciente se detecta en etapas tardías y esto implica un impacto en la calidad de vida y sobrevida. Entonces, el día de hoy, después de haber recorrido aspectos éticos de biología tumoral de cáncer de mama, que es la enfermedad más frecuente en México, vamos a otra enfermedad proliferativa. Enfermedad que si se detecta a tiempo puede ser curativa. Enfermedad que responde bien a la quimioterapia, que responde en general bien en su diagnóstico quirúrgico, pero que tiene un reto. Y este reto es la detección temprana. Entonces, en este sentido, en este módulo 4, tenemos inicialmente cómo poder ligar cáncer de mama con ovario. Y la genética juega un papel que cada vez es más importante y más trascendente para poder hacer incluso los nuevos términos que la oncología ha desarrollado con estos dos tumores. La cirugía de reducción de riesgo oncológico. Es algo que hay que estudiar más, pero que estoy seguro va a impactar conforme la genética vaya avanzando, va a impactar en otros tumores, que puede ser, por ejemplo, cáncer de colon, o que ya es cáncer de colon. Por lo tanto, el primer tema va a ser papel de la genética clínica en cáncer de mama y ovario. Y ese es el punto de unión entre estas dos enfermedades que nos va a permitir generar una plataforma desde el punto de vista genético, diagnóstico y curativo, probablemente para muchas otras enfermedades. Tendremos lo que es en cáncer de ovario, la epidemiología y factores de riesgo, pero trataremos de hacerlo no como la epidemiología de incidencia, mortalidad, sino realmente qué podemos aportar a nuestra práctica diaria y a nuestra orientación con pacientes. Luego, con la doctora Carolina Blanco, veremos la biología tumoral con la sospecha diagnóstica y el estadiaje. Recuerden que la clave de un buen pronóstico o de un buen evolución natural de la enfermedad es el estadiaje adecuado de la enfermedad. Y bueno, por el otro lado, tendremos qué pasa una vez que tenemos el diagnóstico y en donde la cirugía juega un papel importante y donde la quimioterapia o la oncología médica poco a poco está influyendo cada vez más para hacer una sinergia de tratamiento con el doctor Horacio López Basabe. Tendremos un receso y la pregunta es, después de todo esto, ¿qué viene? Y este qué viene, presente y futuro, ¿dónde estamos y hacia dónde vamos? La doctora Patricia Cortés Esteban va a tocar este tema, por demás interesante, y en investigación. ¿Qué tenemos en investigación como puntos nuevos de desarrollo? Y en la cual ojalá todos podamos colaborar. Donde está la doctora Eva Gómez García,
Y finalmente, ya una vez que la historia natural del cáncer de ovario llega a su final en cuanto a tratamientos, ¿cómo podemos tener cuidados paliativos? Solamente quiero hacer una pequeña reflexión. En hospitales privados o en hospitales no gubernamentales podemos estar tomando ya cánceres de mama en etapas muy tempranas, porque hay muchos métodos diagnósticos ya. Pero en ovario, tanto en hospitales privados como en hospitales gubernamentales, los pacientes en cerca o por arriba del 70% llegan en etapas avanzadas, después de ver a varios médicos en tratamiento y que no mejoran y finalmente llegan con nosotros los oncólogos. Entonces, es por esto que este módulo lo estamos enfocando más a qué podemos hacer para sospechar un tratamiento, un diagnóstico, un tratamiento temprano en cáncer de ovario, porque ahí es curativo. Una vez más, buenos días, soy el doctor José Atié Rubio, soy oncólogo y trabajo en el Hospital Médica Sur. Lo que yo les quiero mencionar es, en esta primera diapositiva, en México, el cáncer de ovario es el más letal. O sea, el que más gente, claro, con la debida referencia de número de casos nuevos, pero es el que más mata gente. Y tenemos aquí el primer punto, una edad entre 45 y 64 años de edad. Entonces, es claro que se registran mujeres mayores de 50 años. Los estados como Nuevo León, Estado de México y Distrito Federal son los que, en donde más se ha diagnosticado, 75-80% se registran en etapas avanzadas. Esto es, el tumor va a ser más complicado el poderlo tratar. ¿Y a qué se debe esto? Pues es que los síntomas abdominales que da el cáncer de ovario pueden confundirse con gastritis, con colitis, con problemas de la menopausia, pero poco sospechamos que pudiera ser un tumor, con problemas urinarios. Primera recomendación, si ustedes ya están viendo un paciente y ha tenido 1 o 2 tratamientos y no ha dado resultado, tómenle una tomografía, un ultrasonido y descarten un tumor ovárico, ya que el cáncer de ovario es aún más letal que el de mama o el cérvico-uterino. Es el primer mensaje que quisiera yo dejar, porque se estima que cada año hay un diagnóstico de 4,000 casos en el país. O sea, no es bajo el asunto. Empecemos por las estadísticas, las cuales hacemos referencia. Se estima que existen 21,600 casos nuevos en Estados Unidos con 15,000 muertes anuales. Es la quinta causa más frecuente de cáncer en mujeres y en población en general se calcula que 1 de cada 70 mujeres desarrollarán un cáncer de ovario. Pero, ¿qué sucede en el resto del mundo? Y vean cómo en Europa, en 2020, tenemos alrededor de casos en mujeres en Europa con cáncer de ovario
de 66,693. Y estamos hablando del primer mundo y lo podemos comparar probablemente con cáncer cervicuterino, que es menor, aunque en México sigue siendo mayor. Y mama, aunque es importante, vemos cómo ovario poco a poco comienza a diagnosticarse más. ¿Por qué? Porque ya representa 4,053 muertes en Europa. En las gráficas azul y roja abajo, vemos cómo el cáncer de ovario, prácticamente en la incidencia, está que estamos haciendo tal vez un mejor o más temprano diagnóstico. Estamos hablando de Europa, en donde tenemos dentro de los 15 cánceres más importantes, como ocupa el lugar con 6,7 casos versus 4,3 casos de mortalidad. Estamos un poco por arriba del doble. Pero cuando nos vamos nosotros a la incidencia, vemos como ovario, que mantiene 6,7 en mujeres, no ha subido, se ha mantenido en ese nivel. Lo cual la clave aquí es educación, detección temprana y lo más importante, sospecha médica. En el panorama mundial, y de acuerdo a la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, podemos encontrar que hay alrededor en el continente asiático una cantidad importante de muertes por cáncer de ovario en personas mayores de 15 años, en donde puede compararse con Europa, pero con América Latina no sabemos si es subregistro o estamos comenzando a ser más clínicos y menos teóricos, y menos de laboratorio, podemos estar bajando o aumentando el número de diagnósticos. ¿Por qué? Porque en América Latina, que es esta diapositiva, pueden ustedes ver que México supera a todo el resto de América Latina en diagnóstico de cáncer de ovario en el régimen de funciones consideradas en esta región. Entonces, la pregunta es, ¿estamos haciendo un buen trabajo? ¿Estamos dando buenos datos? ¿Estamos canalizando adecuadamente y a tiempo a nuestros pacientes? Vamos a tratar de responder esta pregunta. Primero, para todos recordarnos, oncólogos y no oncólogos, los factores de riesgo. Indudablemente, la parte de ser el sexo femenino, la edad que oscila más o menos a los 60 años, aunque les presentaré algunos casos a los 30 años, así como algo que está viniendo de una forma muy importante. La historia personal o familiar de cáncer de ovario, mama y colon, o ser portadores de BRCA1 o BRCA2. Dentro de la historia reproductiva, factores de riesgo, no embarazarse. El no embarazarse implica no utilizar para lo que el órgano es hecho, que es para la procreación, y por lo tanto los hormonales o la parte hormonal debe tener algo importante que ver ahí. ¿Por qué? Porque el usar terapia de reemplazo hormonal, esto es que nos permite estar expuestos más tiempo a hormonas externas, aumenta el factor de riesgo, que actualmente seguramente
vamos a enfrentar un aumento de este tipo de tumores con el uso o con la fertilidad tardía a través del uso del tratamiento de la fertilidad ya en mujeres mayores. El resto, en general, son aspectos que se relacionan con el resto de los tumores. Pero tenemos factores protectores. Increíble, pero una buena regulación del ciclo menstrual a través de anticonceptivos orales es un factor protector. El embarazo temprano, claramente la ligadura de trompas o la histerectomía, y aunque se ve mucho más en mama, en ovario comienza también a verse la lactancia. Tamizaje, diagnóstico temprano. Mama, podemos tener mastografías, ultrasonidos, resonancias, pero en ovario, pues en realidad no tenemos un tamizaje pélvico eficaz. Todas las agencias nos dicen no hay un tamizaje de rutina. El tamizaje y el uso del CA125 es recomendado para mujeres con mutaciones del gen BRCA, como sucedió en el efecto Angelina Jolie. Si nos vamos a este efecto, vemos que el CA125, bueno, se puede encontrar en el 50% de los casos tempranos de cáncer de ovario, se puede encontrar elevado. El 90% de casos avanzados de cáncer de ovario epitelial se puede encontrar elevado, y entonces ya tenemos la sospecha clínica, exámenes de gabinete y un CA125. Aunque 2/3 de las mujeres que lo tengan elevado no manifestarán un cáncer de ovario. ¿Por qué? Porque el CA125, como pueden ver acá, en el cual no voy a ir a detalle, se eleva en varias enfermedades benignas y malignas. Entonces regresamos a la clínica, regresamos a los estudios de gabinete y regresamos a un CA125 de base. En Estados Unidos, el MD Anderson dice que el ultrasonido transvaginal es el método más estudiado para el tamizaje del cáncer de ovario. Su conclusión: no es efectiva en el diagnóstico del estadio temprano. El ultrasonido y el CA125 tienen una buena sensibilidad, pero tienen muy mal índice de falsos positivos. Entonces no es una prueba que nos puede orientar en cuanto a los diferentes tumores que podemos ver aquí, donde el 85% son epiteliales. Aunque si bien los hay germinales, que son un poco más raros, 10%, y del estroma y los tumores estromales al 5%. Entonces, ¿a qué nos lleva todo esto? Seguimos enfrentando enfermedades avanzadas, con síntomas vagos y poco específicos, que se manifiestan a través de dolor abdominal, distensión abdominal, síntomas gastrointestinales o urinarios. Y el alto índice de sospecha es la clínica. La verdad está en las manos del médico. El diagnóstico, pues, es claramente con una biopsia, y esta biopsia se puede obtener de varias formas, cuidando mucho que la cápsula del tumor no se rompa. Tenemos tumores germinales, que la mayoría de ellos se detectan porque se tuercen o sangran, pero que en realidad tienen muy buen pronóstico.
Y el otro punto, tumores germinales que tienen sus propios marcadores, que cuando tenemos un tumor ovárico, sobre todo en personas jóvenes, sería bueno tener todo el perfil bioquímico completo. Y entonces ya para terminar, llevémonos esto a casa. En las etapas iniciales del tumor no hay síntomas específicos, pero sí recordar que 75% de los tumores ováricos malignos están en etapas avanzadas, que se disemina tempranamente en lo que es la membrana celómica del abdomen, que es el peritoneo, y que el tratamiento de base es quirúrgico. Y ojalá podamos modificar esta diapositiva y comenzar a lograr que México, en lugar de tener estos 3.690 fallecimientos, podamos comenzar a disminuir el número de fallecimientos y comenzar a crecer en esta gráfica más sobre el diagnóstico y tratamiento tempranos. ¿Por qué México, el mundo, no contamos con una estrategia de tamizaje que permita el diagnóstico temprano y oportuno de esta neoplásica? Nuestra herramienta de tamizaje se llama el médico clínico, que pide los exámenes de laboratorio y de gabinete a tiempo y hace una referencia temprana para curar a estos pacientes. Y entonces, el paciente siempre pregunta, ¿qué hago? Y bueno, pues el primer nivel de prevención es la parte de evitar el alcohol y el tabaco, como en muchos otros tumores, la actividad física y con una dieta adecuada y consumo de ácido fólico. Y la prevención secundaria es: tengo dolor de espalda, tengo dolor en el abdomen, tengo problema urinario, hasta que no se llegue al diagnóstico, podría ser un tumor ovárico. Una detección temprana a través de lo que ya hablamos, una tomografía, un ultrasonido, que nos permita en realidad poder llegar rápidamente a lo mejor a una cirugía laparoscópica o a una cirugía abierta para hacer una estadificación adecuada. Porque hay muchos síntomas que aquí tenemos y que ustedes podrán consultar posteriormente, en donde o caen dentro del lado del médico general, o caen dentro de la parte del ginecólogo, del gineco-onco o del propio oncólogo. Entonces hay que estar muy al pendiente de que si el paciente no está respondiendo al tratamiento primario, sospechemos que puede estar desarrollando un tumor ovárico. Y entonces, al final, la promoción a la salud es evitar los factores de riesgo, como ya los vimos, aumentar los factores de protección, y algo nuevo que vamos a estar tratando o que se está tratando con la doctora Rosa María Álvarez respecto a esta parte genética. Y no olvidar que tenemos que hacer mucha difusión con esto y que el día 8 de mayo es la oportunidad para destacar la importancia en la detección temprana del cáncer de ovario. Y al final les quiero presentar la historia natural del cáncer de ovario. Y esta historia natural nos habla que una vez diagnosticado se opera, se da tratamiento complementario, claro, estamos hablando de etapas avanzadas, tenemos más o menos una ventana de 12 meses. Luego tenemos tenemos una recaída
8 meses, otra recaída, nuevo tratamiento, 4 meses, hasta que fallece. Esta es la historia natural si no hacemos un diagnóstico temprano. Recaídas, nuevas quimioterapias. Y bueno, las conclusiones que ustedes puedan consultar posteriormente para no ser repetitivo. Y les quiero mencionar y básicamente reconocer que ha habido personas que todos hemos conocido que han fallecido o se han enfrentado al cáncer de ovario, como fue el caso de la artista Edith González, Rebecca Jones, la señora Ellie Mayday, que empezó con dolor de espalda a los 30 años y falleció 4 años después. O bien Cassandra Harris, que fue una chica de Bond, de James Bond, en la película For Your Eyes Only, esposa de Pierce Brosnan, pero que ella murió de un cáncer de ovario y su hija también, su hija Charlotte, murió de un cáncer de ovario. La mamá de Cassandra Harris murió de un cáncer de mama. O sea, ahí hay un dato claro de lo que la genética puede comenzar a estar estudiando. Y finalmente, para terminar, una especial mención y gran recuerdo a una gran luchadora, una gran guerrera en favor de diagnóstico temprano, tratamiento temprano, conseguir medicamentos para cáncer de ovario, que fue la doctora Dolores Gallardo Rincón. Y con esto termino mi presentación. Muchas gracias.